Estimados amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a esta séptima sesión de la especialización en Dirección de Gestión de Instituciones Educativas, promovido por el Colegio de Licenciados en Administración, Piura. Estamos desarrollando el módulo 1 y hoy es nuestra penúltima sesión. El módulo 1, la gestión educativa en las instituciones educativas públicas. Hemos transitado por todo lo que ha sido la gestión educativa y cómo a partir de ella, hoy en día en el Perú, se comienza a ver un nuevo modelo, una gestión educativa centrada en los aprendizajes. Hemos visto algunas estrategias del Ministerio de Educación que busca implementar para desarrollar esta modalidad de gestión, que es la gestión centrada en los aprendizajes. Bienvenidos, estimados amigos y amigas. Como siempre, el chat estará abierto para dialogar referente a algunos puntos que podemos encontrar durante la sesión del día de hoy. Hoy nos cita un tema muy importante, el Currículo Nacional de Educación Básica. Es importante conocer el Currículo Nacional porque como la gestión escolar está centrada en los aprendizajes, entonces tenemos que conocer el documento que da los lineamientos sobre qué deben aprender los estudiantes durante la educación básica regular, es decir, durante el nivel escolar de inicial, primaria y secundaria. Y como siempre, bueno, la secundaria es la que cierra este proceso y es la que estamos involucrados todos nosotros, especialmente ustedes. Hoy, nuestro propósito general va a ser conocer los lineamientos generales del Currículo Nacional de Educación Básica. Es decir, vamos a conocer la estructura fundamental que nos propone el documento, el Currículo Nacional de Educación Básica. Y nuestro propósito del día de hoy, nuestras clases del día de hoy, nuestro propósito es conocer y analizar los principios y tendencias sociales actuales, apropiarse de los principios, conceptos del Currículo Nacional y identificar los enfoques transversales del Currículo Nacional. Entonces, nuestra clase del día de hoy es Currículo Nacional de Educación Básica. Y vamos a empezar definiendo qué es el currículo, efectivamente. ¿Qué es el Currículo Nacional? Porque todos hablamos de lo que es el Currículo Nacional. En las escuelas se habla mucho de la implementación del Currículo Nacional. En secundaria estamos viviendo actualmente una situación muy particular porque, de acuerdo a lo que propuso el Ministerio de Educación, como lo veremos más adelante, en el 2019, en educación secundaria se comienza con la implementación del Currículo Nacional. Bueno, el Currículo Nacional es uno de los instrumentos base de la política educativa de educación básica, porque está establecido dentro de la norma, dentro de la Ley General de Educación, y es el documento que muestra la visión de la educación que queremos en nuestros estudiantes. Es la visión de la educación que queremos para nuestros estudiantes de las tres modalidades, de la educación básica regular, de la educación básica especial y de la educación básica alternativa. Miren, estos temas ya los hemos visto también. Entonces, el Currículo Nacional no solamente es para el tema de la educación básica regular, sino también es competencia, es la visión de la educación de los estudiantes que están dentro de la educación básica regular, de la educación básica especial y de la educación básica alternativa. En realidad, las tres son las modalidades de la educación básica en nuestro país. Según el reglamento de la Ley General de Educación,
contiene los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad, señalando su progresión, así como la forma de evaluación. Entonces, el currículo nacional, de acuerdo a la Ley General de Educación, que la hemos conocido también, debe contener los aprendizajes que van a lograr los estudiantes en los 3 niveles. ¿Qué aprendizajes van a lograr en inicial? ¿Qué aprendizajes van a lograr en primaria? ¿Y qué aprendizajes van a lograr en secundaria? Y de acuerdo también a la modalidad. Y algo muy particular aquí, de acuerdo a la Ley General, es que el currículo debe señalar la progresión del estudiante de acuerdo a un nivel. Más adelante veremos qué involucra este proceso. ¿Por qué un nuevo currículo? ¿Por qué en el Perú se habla de un nuevo currículo? ¿Por qué realmente? No sé, podemos compartir también algunas respuestas sobre el porqué de este currículo, nuevo currículo en el Perú, que digamos no es tan nuevo, pero para el magisterio peruano constituye un documento sumamente nuevo, y especialmente para los docentes de educación secundaria constituye un documento nuevo. Digo no es tan nuevo porque el documento en sí fue aprobado en el año 2016. Entonces, podemos participar. ¿Por qué creen que en el Perú hay un nuevo currículo? Entonces, vamos a observar un video que nos puede proporcionar y podemos conocer algunas tendencias sociales actuales que nos... Bueno, estimados amigos, amigas, disculpen las fallas técnicas. Eso es parte del proceso de estas clases en vivo. No podemos, al parecer tenemos problemas con el audio del video, pero vamos a continuar nuestra sesión de aprendizaje. Igual el video luego va a quedar dentro de la plataforma para que ustedes puedan descargarlo. En realidad, el video lo que nos muestra, o lo que nos intentaba mostrar, es que en el siglo XXI, en el siglo actual, hay nuevas tendencias sociales, hay nuevos cambios que se dan a nivel mundial, y esos cambios los identifica en algunos puntos, los que vamos a ver. Uno de ellos es la aceleración masiva y producción del conocimiento. En realidad, actualmente ya nadie puede decir que solo el conocimiento, como lo era antes, lo tenía la escuela, solo el conocimiento lo poseía el docente. No. Actualmente, las redes sociales, la internet, todo poseen una gama de conocimientos. Entonces, insuperables para el ser humano. Lo que involucra es que el conocimiento, su producción es tan acelerado que de aquí dentro de 5 o 10 años, ese conocimiento que hoy nos sirve como base ya será algo pasado, no tendrá mucho beneficio. ¿Por qué? Porque el conocimiento hay una acelerada producción de ello. Ese es uno de los cambios sociales, de las tendencias sociales actuales en el mundo. Otro cambio importante que se da en el mundo actual es el surgimiento de miles de nuevos tipos de trabajo. En realidad, actualmente hay una demanda importante de nuevos trabajadores, es decir, con diferentes capacidades que puedan involucrarse en actividades nuevas, novedosas. Y esto gracias justamente a uno de los elementos es al uso masivo de las TIC. El avance tecnológico hace o propician que haya nueva demanda
en el plano laboral. Por ejemplo, un docente que no use tecnologías como la que estamos usando nosotros en estos momentos, que no haga uso para su proceso de formación y de aprendizaje, no haga uso de tecnología, por ejemplo, va quedando desfasado. Entonces, hay nuevas formas de trabajo. Hay un aumento acelerado también en el uso de las TIC, de la innovación constante en tecnologías. Justamente, esto hace que la educación, como también lo hemos visto en algún momento de nuestras sesiones, esté a la par de estas tendencias sociales. Es decir, la educación actual debe responder a estas tendencias, a estos cambios que se producen en la sociedad actual. Por eso existe esta necesidad de que haya un nuevo currículo nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que responder desde la educación a estas situaciones, a estas tendencias que se mueven en el mundo contemporáneo. A la nueva forma de trabajo, al uso de las TIC, a la innovación constante, a la acelerada masiva producción de conocimiento. Entonces, estos elementos son los que propician que exista un currículo que atienda a esta demanda. Hay una innovación constante, una nueva forma de resolver problemas. Entonces, eso es lo que pasa en la sociedad, las tendencias sociales actuales. Y en el aula también existe en estos momentos una demanda especial. Por ejemplo, hay una demanda de reorientar el enfoque por competencias. ¿Por qué es esto? Porque en el Perú se viene hablando de un enfoque por competencias ya desde hace algunos años atrás. Yo calculo que hace 20 años se viene hablando ya de un enfoque por competencia. Entonces, si se viene hablando de un enfoque por competencias, sin embargo, en la realidad, en el plano educativo y en el aula, no se está orientando a este enfoque. Por eso hay una necesidad de reorientar el enfoque, porque aún la práctica docente está centrada en contenidos y temas. Es decir, la centralidad de la práctica docente actualmente aún sigue siendo una práctica centrada en contenidos y en temas. Hay una necesidad de articular las modalidades, los niveles de educación. Tenemos que articular los niveles y las modalidades. Es decir, que se hable de una educación integrada, articulada. Hay una necesidad de una visión común. Es decir, que esa visión de lo que queremos de la educación sea una visión común para todos los niveles educativos, para toda la forma de educación básica o la modalidad de educación básica, tanto la básica regular, la básica alternativa, como la básica especial. Hay una necesidad de tener una visión en común. Por lo tanto, actualmente también existe una aplicación parcial del currículo. Hay una falta de herramientas para implementar en el aula este currículo nacional y una alta densidad y una falta de precisión y articulación de las capacidades y competencias. Una falta de claridad de los conceptos. Es decir, estos aspectos que ocurren en el aula son aspectos que demandan plantear un nuevo currículo nacional. Las tendencias sociales y lo que pasa actualmente en el aula demandan el planteamiento de un currículo nacional, que, como les decía, no es muy nuevo, porque ese currículo nacional ya está, digamos, en vigencia a partir del año
desde el 2016. Sin embargo, es casi como una novedad para el nivel secundario, porque es justamente a partir de este año 2019 que secundaria debe comenzar a implementar este currículo nacional. Nos dice Diana Ruiz, buenas noches, que se ve un poco borrosa la diapositiva. A ver, por favor, nos confirme eso las demás personas. Si no, tendría Diana que revisar su conexión de internet. Gracias. Vamos a mirar un poquito y conocer, quiero presentarles el proceso de lo que ha sido el currículo nacional, hasta dónde hemos llegado en el currículo nacional. Miren, entre el 2005 y el 2009 ya estamos hablando de un enfoque por competencias. Repito, el enfoque por competencias es un enfoque que ya viene dándose en el Perú desde hace unos años atrás. En el 2005 y el 2009 se construyó y se comenzó a mirar una articulación de los tres niveles educativos. Porque anteriormente había un currículo nacional para inicial, para primaria y otro para secundaria. Entonces, a partir del 2005 y 2009, se comenzó a construir y se elaboró un diseño curricular nacional, que buscaba justamente, uno de los elementos que buscaba es el proceso de articulación de estos tres niveles y de alguna manera u otra comenzaban a mirarse ya lo que eran las capacidades dentro de la educación. Este diseño curricular de 2009 que fue aprobado tuvo una vigencia, les voy a contar, hasta el año pasado en educación secundaria. Les explico el por qué. En el 2010 comenzaron a aparecer los mapas de progreso. Los mapas de progreso que daban una descripción de los aprendizajes que deberían lograr los estudiantes de manera progresiva en cual o cual nivel, en tal o en cual nivel. Y aparecen algunos mapas de progreso para comunicación y matemática. Entre el 2011 y el 2012 se comienzan a generar algunos sistemas curriculares, marcos. Hubieron un aproximado de 3 a 4 currículos, digamos, sistemas curriculares, marcos de sistema curricular, que intentaba comenzar a mirar la educación desde otra perspectiva. En el 2012, como ustedes saben, comienzan a aparecer las rutas de aprendizaje. Habrán escuchado la ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje que eran documentos que proporcionaban las competencias y capacidades que se deberían trabajar en algunas áreas solamente y planteaban algunas estrategias metodológicas de cómo el maestro debería trabajar para atender o para enmarcarse dentro del enfoque por competencias. Entonces, esta ruta de aprendizaje nacieron para atender algunas áreas como matemática, comunicación, fueron las primeras, y de ahí apareció ya CTA. En el 2015 ya se propone un ajuste final del currículo, y es en el 2015 también, es que aparece una resolución 199, donde se establece un nuevo currículo o un nuevo diseño curricular, 199 del 2015, donde establece las competencias y capacidades, y ahí aparecen los indicadores ya de algunas áreas. Por ejemplo, en esta resolución 199 no aparece educación física, no aparece educación religiosa, no aparece arte, no estaba considerado persona. Entonces, para trabajar estas áreas, el ministerio decidió que en secundaria, sobre todo, se siga trabajando con el diseño curricular
del 2009. Por eso que las instituciones educativas en secundaria, hasta el año pasado, algunas hasta el 2017, han tenido que trabajar con esta resolución 195 del 2015 y también con el diseño curricular nacional. Y en el 2016, ya en la resolución ministerial 281-2016, se aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica. En este año, en educación secundaria, les comento, comienza una nueva etapa, porque ya comienza a implementarse el currículo nacional. Es decir, ya deja de estar vigente la resolución 199 y el diseño curricular. Justamente, aquí están las etapas desde el 2017 que comienza a implementarse el Currículo Nacional de Educación Básica en nuestro país. En el 2017, el Currículo Nacional comienza a implementarse en educación primaria solamente en las escuelas polidocente urbana. Y comienza a dar o a prepararse algunas condiciones básicas en el 2017 para que el 2018 este proceso de implementación del Currículo Nacional comience a estar ya en inicial, en primaria rural EIB, en secundaria urbana algunos, y en educación básica alternativa en el ciclo inicial e intermedio. Y nuevamente el 2018 debería tener una preparación de condiciones básicas para que este año, en el 2019, ya se implemente el Currículo Nacional ya en inicial, primaria, y este año con mucha más fuerza en secundaria. Entonces, es de esta manera como el Currículo Nacional se viene implementando a nivel nacional. ¿Qué novedad o qué de nuevo tiene el Currículo Nacional? Es importante hacer una diferencia aquí y es por eso que he querido conveniente mirar qué tenía el diseño curricular nacional 2009, era un diseño curricular, y qué propone el Currículo Nacional de Educación Básica actualmente. Hay algunos elementos que diferencian muy claramente, sin embargo, hay otros que no dejan de estar vigentes aún. Por ejemplo, en el diseño curricular del 2009, se hablaba ya de un enfoque por competencia. Y en el Currículo Nacional se sigue hablando, sigue planteando un enfoque por competencias. En el diseño curricular nacional del 2009 se hablaba de una interdisciplinariedad. Aún continúa esa interdisciplinariedad en el currículo de educación básica. El diseño curricular del año 2009 estaba organizado por ciclos. Primer ciclo y segundo ciclo pertenecían a inicial, tercero, cuarto y quinto a primaria, sexto y séptimo a secundaria. Y el Currículo Nacional también está organizado por ciclos. Digamos, estas son las coincidencias de ambos documentos, tanto el propuesto en el año 2009 como el actual propuesto a partir del 2016, y que en este año 2019 se comienza a implementar producto de un proceso establecido por el Ministerio de Educación de una implementación gradual y progresiva dentro de la educación básica. A continuación, vamos a mirar qué diferencias hay entre ambos documentos. Es importante conocer esto porque recuerden que la gestión debe estar centrada en los aprendizajes. Y el documento marco, el documento matriz, el derrotero de la educación en estos momentos es el Currículo Nacional.
Y ustedes, dentro del plano como parte del equipo directivo de las escuelas GEC, o algunos también en algunas escuelas que no son GEC necesariamente, deben conocer para que cuando se hable de estos temas, ustedes también puedan aportar y pensar que cada actividad, cada propuesta de mejora que se haga en cualquiera de los ámbitos del sistema educativo, tiene que apuntar justamente y debe estar centrado a los aprendizajes. En el diseño curricular 2009 se da una opción de una evaluación cualitativa. Sin embargo, había una evaluación numeral, ¿no? Sin embargo, en el Currículo Nacional de Educación Básica era o es una evaluación formativa. Habían escalas de calificaciones diversas. Ahora en el Currículo Nacional son la escala de calificaciones cualitativa y única. Hay una sola escala para evaluar a los estudiantes de inicial, primaria y secundaria. El Currículo Nacional, el diseño curricular de 2009, hablaba de 11 propósitos de la educación. Ahora, el Currículo Nacional habla de un perfil del egreso que lo vamos a ir conociendo más adelante. El Currículo 2009 hablaba de 151 competencias. Es decir, los profesores de inicial hasta secundaria tenían que desarrollar 151 competencias en los estudiantes. Y estas competencias estaban desligadas de los 11 propósitos de la educación. Sin embargo, el Currículo Nacional ahora propone 31 competencias que están articuladas, vinculadas al perfil del egreso, como lo vamos a ver más adelante. El diseño curricular de 2009 hablaba de 5.635 aprendizajes asociados. El Currículo Nacional habla ahora de 81 capacidades. Antes no habían estándares. Ahora el Currículo Nacional ya nos proporciona los estándares de aprendizaje por progresión, por ciclo y por cada una de las áreas o cada una de las competencias que propone el Currículo Nacional. Había una alta densidad en el 2009, ahora hay una baja densidad en el 2019, digámoslo así, con el Currículo Nacional. En el currículo del 2009, los aprendizajes no eran secuenciados, no eran claros, no eran coherentes. Cuando uno revisaba el documento, el diseño curricular para planificar, resultaba que muchos aprendizajes se repetían en el siguiente año o simplemente desaparecían. No había una secuencialidad, no había una claridad, no había una coherencia entre lo que el maestro o lo que el estudiante aprendía en un determinado grado con el siguiente y con el consiguiente. Sin embargo, con el Currículo Nacional hay una descripción, aprendizajes descritos por progresión. Es decir, hay una secuencialidad. Y eso para el maestro se convierte en un elemento importante para el proceso de planificación. Habían formulaciones genéricas y ambiguas, ahora ya hay descripciones precisas y claras de cada uno de los aprendizajes. El diseño curricular 2009 no previó estrategias de monitoreo, ahora sí hay estrategias de monitoreo y evaluación en su uso. Uso basado en prescripciones normativas, ahora el uso es con el apoyo de estrategias de implementación, sin herramientas pedagógicas que apoyen la práctica docente. El Currículo Nacional propone herramientas pedagógicas que apoyan la implementación de aula de lo que el maestro va a enseñar. Entonces, estos dos aspectos de estos dos documentos nos muestran muy claramente que el Currículo Nacional actual, el Currículo Nacional, porque antes era el diseño curricular, el Currículo Nacional tiene elementos más claros, tiene aspectos
digamos, que son más claros para la práctica docente y para el propio sistema educativo. ¿Qué aspectos, aparte de lo que hemos visto, por ejemplo, que el documento curricular, el currículo nacional, tiene un perfil del egreso, está planteado por competencias, por capacidades, tiene estándares, tiene aprendizajes descritos? ¿Qué nos trae el currículo nacional? Por ejemplo, el currículo nacional orienta los aprendizajes para educación básica, como referente de las modalidades regular, especial y alternativa. Es decir, el mismo documento, el currículo nacional, plantea los lineamientos y orienta los aprendizajes para la educación básica. Y son el referente, como lo hemos dicho anteriormente, tanto para la educación básica regular, tanto para la educación básica alternativa y tanto para la educación básica especial. Antes, estas modalidades de la educación estaban muy separadas, desintegradas. Cada una tenía sus propios alcances, cada una tenía sus propios lineamientos. Ahora no. El documento matriz, el documento núcleo que orienta los aprendizajes de la educación básica en el Perú es el currículo nacional. El currículo nacional incorpora un perfil de egreso y este perfil de egreso constituye una visión de la formación integral del estudiante en la formación básica, es decir, en los 3 niveles, tanto inicial, primaria y secundaria. Es una visión conjunta ahora. Es decir, el estudiante que transita por inicial, primaria y secundaria tiene que desarrollar las mismas competencias, porque el perfil de egreso apunta a una sola visión, aspiración de aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes cuando concluyan el proceso escolar. Entonces, el currículo nacional incorpora un perfil de egreso, que repito, es el mismo perfil o es la misma visión para iniciar primaria y secundaria. El currículo nacional fortalece la educación cívica y ciudadana y el desarrollo de valores, actitudes que deben demostrarse en las relaciones en la escuela. Da énfasis el currículo nacional a fortalecer la educación cívica ciudadana. Es decir, busca una formación integral de los estudiantes en el desarrollo de valores, es decir, en competencias ciudadanas. Es decir, que los chicos puedan mostrarse como ciudadanos que puedan aportar a la sociedad, pero que deben demostrarse dentro de las relaciones humanas que existan en la escuela. Es decir, ¿dónde aprenden a ser verdaderos ciudadanos? Es primero dentro de la misma escuela, pero la escuela debe aportar, el maestro debe apuntar a un ejercicio ciudadano adecuado, pertinente, que responda a la sociedad, a las demandas, que aprenda a resolver conflictos desde su participación ciudadana. Es decir, no queremos, el currículo nacional plantea que queremos ciudadanos que aporten a la sociedad, que se involucren, que sean capaces de hacer suyos sus problemas y a partir de ello plantear alternativas de solución. Esto es un elemento importante que plantea el currículo nacional. Impulsar el arte y la educación física como los aprendizajes para conectar con la globalización, como el inglés y las TIC. Es decir, da énfasis muy claramente al área de arte y educación física. Es decir, el arte ya no es solamente, o el área de arte, ya no lo tenemos que mirar como el área de complementación y que el maestro cuando quiera hace clase y cuando no
lo usa para otra área. El currículo da énfasis a que en las escuelas se trabaje el arte en sus diferentes formas, variedades. El arte a través del dibujo, de las danzas, etcétera, etcétera. Entonces, anteriormente utilizaban mucho el área de arte o las horas de arte para hacer otro tipo de actividades. De igual manera pasaba con educación física, pero a partir de estudios se da cuenta que el arte y la educación física son esenciales dentro del proceso de formación de los estudiantes. Además, que también aquí resalta muy claramente, da énfasis al inglés y al uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque justamente el inglés es un idioma que puede abrir puertas de oportunidades para los estudiantes y que la escuela debe formar o debe brindar las condiciones para su aprendizaje de este idioma. Y también el uso de las tecnologías. Hemos dicho que una de las demandas sociales es el incremento rápido de las tecnologías, por lo tanto, la escuela debe propiciar a los estudiantes el uso de las tecnologías. Y aquí hay que hacer énfasis en algo muy claro, estimados amigos. En los primeros tiempos, cuando aparecen las computadoras en los colegios, seguramente ustedes escucharon del plan Huascarán. Y entonces, a los estudiantes nos llevaban, digo porque también he sido parte de esto en algún momento, básicamente ya en la universidad, aprender a usar la computadora. Esa era la visión anterior, ahora no. El uso de las TIC tiene que verse, tiene que notarse, no solamente con el que el alumno vaya al aula de tecnología y aprenda a usar la computadora, no, porque el estudiante ya por sí, por ser un nativo tecnológico, seguramente ya sabe. Y no es necesario que la escuela le enseñe. Y hay cosas en el uso de tecnologías que los estudiantes saben más. Entonces, las TIC se utilizan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, usamos TIC no solamente, o usa TIC no solamente el maestro de EPT, que enseña computación. Usa TIC el maestro de comunicación, el maestro de matemática, el maestro de arte, el maestro que enseña el área de educación física, el maestro que enseña el área de tecnología. Entonces, este énfasis justamente del uso de tecnología se da dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento del currículo nacional profundiza el enfoque por competencias. Aprender haciendo, poner en juego un conjunto de capacidades. Esto es importante, porque con esto se quiebra la idea, o se debe quebrar, o debe terminar ya en las escuelas, la práctica donde solamente el alumno se convierte en un receptor, en donde el profesor llega y da su cátedra durante 3, 4 horas, y el alumno es un elemento pasivo. No, el currículo nacional a partir de su propuesta profundiza el enfoque por competencias. Es decir, que el estudiante aprenda, pero aprenda haciendo. Que el estudiante aprenda, pero que aprenda poniendo en juego ese conjunto de capacidades. Si el estudiante tiene que aprender, por ejemplo, a utilizar un determinado instrumento, tiene que utilizar el instrumento para aprender. No solamente con la teoría. Entonces, el enfoque por competencias a través del currículo nacional es un elemento importante. Es decir, el currículo nacional como documento da énfasis y profundiza este enfoque por competencias.
El currículo nacional refuerza el enfoque formativo de la evaluación en el aula, intrínseca dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en la retroalimentación. Es decir, que la evaluación no sea solamente un aspecto de calificación, de sabe o no sabe. No, la evaluación con el currículo nacional plantea una evaluación formativa, es decir, una evaluación que ayude al estudiante a través de una retroalimentación, especialmente que el docente sea capaz de generar que el propio estudiante se evalúe. El mismo estudiante se percate, se dé cuenta, sea consciente de cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus fortalezas dentro de ese proceso de aprendizaje. No que el docente le diga. Entonces, la evaluación va por ahí. Hacer un proceso reflexivo, de retroalimentación, de que el docente brinde las herramientas necesarias, las pautas necesarias para que sea el propio estudiante quien asuma estrategias, quien asuma nuevas posturas para superar y lograr sus aprendizajes. El currículo nacional incorpora estándares de aprendizajes nacionales, facilitando la diversificación regional, local y adecuación al nivel de aula. Los estándares, más adelante los vamos a ver, son los niveles que deben alcanzar los estudiantes, los niveles de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes en un determinado ciclo. Entonces, el currículo nacional ya tiene determinados esos estándares, en inicial, en primaria y en secundaria, y por ciclos. Por ejemplo, están muy claros y muy detallados lo que debe lograr el estudiante cuando concluya el tercer ciclo, por ejemplo, en primaria, es decir, cuando el estudiante concluya el primer y segundo grado. Y en secundaria, cuando concluya el sexto ciclo y el séptimo ciclo. Pero estos estándares de aprendizaje deben de servir para que a nivel regional se diversifique y también a nivel de aula. Es decir, la diversificación regional y la diversificación de adecuación a nivel de aula tienen que tener como base los aprendizajes planteados en el currículo nacional. Entonces, a partir de estos primeros aspectos que hemos visto, por favor, algún comentario, ¿qué les ha parecido? ¿Conocían esto? ¿Han escuchado? ¿Creen que en la escuela ya se vienen incorporando todos estos aspectos que hemos hablado? Entonces, por favor, pueden opinar a través del chat de estos elementos que se incorporan o que incorpora el currículo nacional dentro de la práctica educativa, especialmente en el nivel secundario. Podemos aportar, podemos participar, podemos intercambiar a través del chat algunas opiniones, algunas ideas, qué les parece. Mientras tanto, vamos a continuar con la misma dinámica que tenemos. Vamos a continuar con nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, les leo algunos chats, por favor. El currículo nacional, estimados amigos y amigas, un elemento importante que propone es el perfil de egreso. ¿Qué es el perfil de egreso? Antes de pasar a explicar ello, Karen nos plantea, es necesario que también el Estado invierta en capacitación docente y continua. Efectivamente, Karen, efectivamente. Miren, algo que compartir con ustedes es que los profesores de secundaria, en estos momentos, sobre todo los de secundaria, están pasando por un proceso de transición y esto está generando ciertos conflictos
para planificar, para desarrollar las actividades. Porque al parecer el mismo ministerio no ha dado las condiciones necesarias para que esta implementación se dé de manera paulatina. Entonces, como que los profesores de secundaria están ahorita en esta disyuntiva. Ellos manifiestan que no ha sido lo mismo con primaria tienen 3 años, ya ha sido un proceso más gradual, más evidente. Los profesores de primaria se ha evidenciado esto. Sin embargo, en secundaria, ya estamos en el 2019, es momento de implementar, pero no se han generado las condiciones necesarias previas a esta implementación. Por eso es que en estos momentos la mayoría de los colegas de nivel primario, es decir, todo el sistema educativo en nivel secundaria, está en esta disyuntiva, encuentra una especie de conflicto para comenzar a implementar este currículo nacional. Vamos a leer algunos chats. Cintia nos dice, el enfoque por competencia hace que los estudiantes interactúen en el aula. El docente ya no viene y dicte, sino que ahora es un facilitador. Exactamente, Cintia. Eso. Además que miren, las características de nuestros estudiantes hoy en día son diferentes. Los estudiantes aprenden haciendo. Necesitan estar en movimiento. No puede ser que un proceso de una clase sea solamente donde el estudiante esté sentado 3 o 4 horas pedagógicas. Muchas gracias por tu comentario, Cintia. Karen nos dice, muchos no saben cómo implementar la nueva currícula. Exactamente, lo que decía, ¿no? Muchos estamos aún con algunas dudas de cómo implementar este proceso, de cómo planificar. Y eso, bueno, hay muchos elementos, ¿no? de por qué estamos en esta situación. Les decía, uno de ellos es que no ha habido las condiciones del Ministerio de Educación y anteriormente Karen lo resaltaba, no ha habido una capacitación continua dentro del magisterio. Ahora, al parecer, después de muchos años, se va a venir a implementar un proceso de soporte pedagógico en las escuelas ya de secundaria, pero en estos momentos, de acuerdo a alguna directiva, una normativa, solamente son instituciones focalizadas a nivel país. A nivel regional, al parecer, según, si no me equivoco, solamente la UGELS de Piura, Sullana y Morropón, Chulucanas, son las UGELS que van a ser implementados, va a tener un soporte pedagógico de parte del Ministerio de Educación a los maestros de educación secundaria. Cintia nos comenta, es cierto, en los colegios rurales siempre contamos con un docente nombrado que no domina las TIC. Exactamente. Y eso, en realidad, en estos tiempos, el maestro tiene que estar a la vanguardia. Hay muchos docentes que, bueno, dicen, no, ya no es necesario, ya me faltan pocos años, pero justamente esos pocos años los puede aprovechar. Así como hay maestros que a lo mejor son un poco reacios, hay maestros que sí, definitivamente han tenido iniciativas, han puesto voluntad y ahora, a pesar de los años de experiencia ya en el magisterio, años de servicio, ya incluyen dentro de sus procesos algunos elementos de trabajo contigo. Diana Ruiz, buenas noches, Diana, nos dice, los docentes que necesitan estar capacitados con el uso de la TIC para poder realizar un buen uso de las aulas funcionales. Exacto, en el caso de la JEC existen las aulas funcionales que muchos ya deben incorporar TIC, ¿no? Cintia, no sé si todas las mujeres, pero en el especialista de secundaria da una capacitación, charla, y creo que los docentes requieren de taller, clase, modelo para implementar el currículo nacional y el uso de las TIC, y también facilitar material. Exactamente. Efectivamente, esto es algo que también mucho lo dicen los docentes de secundaria, pero yo creo que a partir de este año las mujeres están tomando otras estrategias ya de cómo implementar los talleres de capacitación justamente
no solamente centrados en conferencias o charlas, sino que en talleres donde se propicie un adecuado aprendizaje y sobre todo simplemente el uso de TIC. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Creo que con esto vamos aprendiendo cada uno desde la experiencia que tiene cada uno en su institución educativa. Muy bien, vamos a mirar lo que es el perfil de egreso como un aspecto importante dentro del currículo nacional. El perfil de egreso constituye el elemento referencial, miren, el elemento referencial y guía para la construcción del plan de estudios. Para la construcción del plan de estudios, que el mismo plan de estudios también lo propone el currículo. Y se expresa en competencias. El currículum, el perfil de egreso se expresa en competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar al término de un programa educativo y señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los desempeños. Es decir, el perfil de egreso son aquellas competencias que el currículo nacional describe de lo que el estudiante va a realizar al terminar el proceso de educación básica. Y estas descripciones están expresadas en competencias. Son 11 las competencias o la visión común del perfil de egreso, las competencias, es decir, estas competencias son las que debe lograr el estudiante desarrollar al término de la educación básica. Son 31 competencias articuladas y desarrolla competencias, ¿no? 31 competencias que están articuladas a estas 11 competencias que propone el perfil de egreso. Y miren, en secundaria tenemos la responsabilidad, porque somos, digamos, el último nivel donde pasa el estudiante y, digamos, le damos el toque final al estudiante. Aquí debemos apuntar. Miren, vamos a leer las 11 competencias del perfil, los 11 aprendizajes fundamentales, algunos le llaman. El estudiante, cuando termine educación básica regular, en el caso de nosotros, o el estudiante peruano cuando termine educación básica, se va a reconocer como persona valiosa y se identifica con su cultura. El estudiante es capaz de reconocer sus limitaciones, pero también es capaz de reconocer sus fortalezas como persona para que pueda valorarse. Y a partir de esa valoración pueda valorar e identificarse con su cultura. Y no solo identificarse con su cultura, sino también valorar las otras culturas. El estudiante, cuando culmina educación, propicia la vida en democracia, reconoce sus derechos y responsabilidades, comprende procesos históricos y sociales. Los estudiantes, cuando culmina educación básica, comprenden y aprecian y cultivan la dimensión espiritual y religiosa. Miren, comprende, aprecia y cultiva la dimensión espiritual y religiosa. Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa con otras personas. Otro elemento del perfil del egreso es que el estudiante aprecia manifestaciones artísticas, culturales y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte. Se comunica en su lengua materna. Escuchen, se comunica en su lengua materna. Recuerden que el Perú es un país pluricultural, tiene muchas lenguas. Una competencia es se comunica en su lengua materna en castellano como segunda lengua
y en inglés como lengua extranjera. Al final de la educación básica, el estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales ancestrales. Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aportan a su contexto. El estudiante peruano, cuando culmine la educación básica regular, será capaz de gestionar proyectos de emprendimientos económicos o sociales. Será capaz de aprovechar responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación. Será capaz de desarrollar procesos autónomos de aprendizaje. 11 competencias que describen el perfil de egreso. 11 aprendizajes que debe lograr el estudiante al culminar la educación básica y que están ligados a las 31 competencias que propone el mismo currículo nacional. Es decir, las 31 competencias, más adelante la vamos a ver, están ligadas, vinculadas y apuntan al logro de este perfil de egreso. Bueno, había visto también aquí un video. Lamentablemente no tenemos las condiciones en estos momentos por el tema de señal, nos falla técnica, pero vamos a continuar. Vamos a continuar hablando un poquito sobre el currículo nacional. ¿Qué plantea el documento? Bueno, el enfoque del currículo nacional es un enfoque constructivista, en donde el estudiante es el artífice de su propia construcción, de su propio conocimiento. El estudiante es el que alcanza aprendizajes a partir de su propio esfuerzo, construye, constructivista. Tiene un enfoque de un pensamiento complejo, porque las capacidades y las competencias van tomando niveles de complejidad de acuerdo al nivel y ciclo que va transitando el estudiante. Entonces, estos dos elementos están incluidos, o son estos dos enfoques están como parte del currículo nacional y como parte del enfoque por competencias. El currículo nacional propone metas. Y las metas, una de las metas es el perfil de egreso. Las metas están establecidas también de manera progresiva a través de los estándares. El currículo nacional propone qué enseñar, qué debe enseñar o qué debe desarrollar el estudiante, qué debe enseñar el docente en cada uno de sus niveles. ¿Qué debe enseñar el docente en cada una de sus modalidades de la educación básica? ¿Qué debe enseñar el docente en cada uno de los grados, de los ciclos? Ello viene establecido en el currículo nacional. El currículo nacional también proporciona pautas, orientaciones de cómo va a enseñar el maestro. Algunos lineamientos generales muy puntuales de cómo el maestro debe desarrollar su proceso de enseñanza en el aula para lograr aprendizajes. Y que este proceso esté enmarcado en un enfoque por competencias. Hay aspectos muy puntuales, por ejemplo, un aspecto en la parte de orientación que plantea el currículo nacional para los docentes, es que debe partir siempre de la realidad. Que el aprendizaje debe estar vinculado al entorno social, económico, político que vive el estudiante. Por ejemplo,
que el aprendizaje debe estar situado y debe tomar como elementos el contexto. Aquí habla de los famosos escenarios reales. Entonces propone muy claramente las pautas, que debe partir de una situación significativa, que sea significativa, que esa situación sea retadora para el estudiante. Para que, si es retadora para el estudiante, va a ser más fácil para el estudiante o va a ser más fácil para el docente captar la atención de los estudiantes y lograr desarrollo de competencias. Este mismo documento, el Currículo Nacional, propone pautas de cómo desarrollar la evaluación. Pero la evaluación formativa. La evaluación formativa. ¿Qué encontramos en el Currículo Nacional? Las metas, como hemos dicho, que es el perfil del egreso, que son 11, digamos, competencias, descripciones del logro donde debe alcanzar el estudiante, y 31 competencias. Esas son las metas del Currículo Nacional, 31 competencias. ¿Qué va a enseñar el maestro? Va a enseñar o va a desarrollar competencias y capacidades. ¿Cómo va a enseñar? A través de una pedagogía integrada, a través de un enfoque por situaciones. Es decir, que el aprendizaje tenga como punto de partida una situación real, vivencial, que esté o que sea parte del interés de los estudiantes. Una situación significativa como le conocemos. Y significativa que sea una situación significativa para el estudiante, en donde el docente propone acciones retadoras que pueda ayudar al estudiante a desarrollar estas competencias. Enseñanza situada. La enseñanza situada tiene que ver también con el desarrollo de proyectos. Aquí tenemos muchas estrategias. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicio, que son enseñanzas situadas. Una metodología que busque desarrollar competencias, como ustedes mismos ya lo han dicho. Es decir, ya no podemos hablar ahora, por ejemplo, en el caso de secundaria, de que el alumno o el profesor solamente llegue con su libro y dicte. No, eso ya no debe pasar. En donde el alumno, el profesor llegue al aula y le diga, transcriba la página de la página 20 a la 22. No puede pasar. Tienen que ser metodologías activas que busquen el desarrollo de competencias, donde el estudiante pueda interactuar. ¿Y cómo evaluar? A través de una evaluación cualitativa y bajo el enfoque formativo. A partir de ello, el Currículo Nacional ya propone un nuevo concepto de lo que es educar. Educar en este enfoque es acompañar al estudiante, es generar estructuras propias internas cognitivas y socioemocionales que ayuden al estudiante a incluirse dentro de la sociedad. Es decir, educar es ahora acompañar al estudiante para formar ciudadanos que se desenvuelvan exitosamente en un futuro. Es acompañar al estudiante en el proceso de generar estructuras internas, cognitivas y socioemocionales, que lo ayuden al estudiante a incluirse, a ser parte de la sociedad actual. Es decir, por eso es que busca que la educación, a través del Currículo Nacional, este enfoque por competencias, se busca que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso vinculado al entorno, a lo que ocurre en el entorno. Por ejemplo, hay muchas experiencias muy bonitas en esta dinámica. Por ejemplo,
un elemento que actualmente ya se viene y que se vivió el año pasado fuerte es, por ejemplo, y donde los chicos están muy, muy enchufados con ello, es el tema de la selección peruana. Por ejemplo, estamos a pocos días de iniciar un campeonato en América que se llama la Copa América y donde la selección va a participar. ¿Cómo hacemos que ese evento que es significativo para todos los peruanos y especialmente para los chicos hoy en día pueda ser integrado al proceso de enseñanza-aprendizaje? Que el maestro de comunicación pueda integrar ese tema que es la Copa América a el aula, a su proceso de enseñanza. ¿Cómo el maestro de matemática puede integrar? ¿Cómo el maestro de persona, familia, puede integrar? ¿Cómo el maestro de ciencia y tecnología puede integrar? Entonces, por ejemplo, allí es que estamos vinculando lo que pasa en la sociedad, los eventos coyunturales, lo estamos vinculando al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos incluyéndolo dentro del aula. Entonces, educar, como repito, es básicamente acompañar, ayudar al estudiante para que pueda incluirse dentro de la sociedad, para que finalmente pueda formarse como ciudadano, que pueda desenvolverse exitosamente en el futuro. El currículo nacional, otro elemento, otro aspecto que nos abre el currículo nacional, es los enfoques transversales. Habrán escuchado los enfoques transversales. Antes eran contenidos transversales, ahora son enfoques transversales. ¿Qué son los enfoques transversales? Son fuentes de valores y actitudes que tanto estudiantes y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Miren, este concepto lo propone el mismo currículo nacional y llama poderosamente la atención porque no se trata de trabajar estos enfoques dentro de las áreas, sino que estos enfoques son fuentes de valor, es decir, son aspectos teóricos que se van a ver reflejados en el actuar del día a día, pero no solo del estudiante, sino de toda la comunidad, de los docentes, de los directivos, de los padres y madres de familia. Y se traducen en formas específicas de actuación. Requieren de una consistente y constante acción formativa de docentes y directivos en coordinación con la familia. Estos enfoques transversales, como su mismo nombre dice, transversalizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están allí desde principio a fin. Están incluidos en el nivel inicial, están incluidos en el nivel primario y están incluidos en el nivel secundario. Entonces, yo lo miro, digamos, haciendo una comparación, como aquellos luces, esas luces que nos proporcionan ver y están ahí siempre dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los enfoques transversales son esas luces que se traducen en formas específicas de actuación. ¿Por qué se han incluido? Porque justamente los enfoques transversales responden a problemáticas sociales actuales, los que debemos hacer frente como sociedad y como sistema educativo. Y nuevamente, miren, nuevamente el currículo propone, lo que les decía anteriormente, que el proceso de enseñanza, el proceso formativo debe estar vinculado a lo que pasa en la sociedad. Y también responde a los principios de la educación. Están establecidos en la Ley General de Educación, que ya lo vimos en algún momento. Entonces, miren, los enfoques aportan la concepción sobre las personas y su relación con los demás en el entorno y en el espacio común. ¿Cuáles son esos enfoques? Un enfoque de derecho. El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.
el enfoque intercultural, el enfoque de orientación al bien común, el enfoque ambiental, el enfoque de la igualdad de género y el enfoque de la búsqueda de la excelencia. Estos enfoques responden a una problemática social. Por ejemplo, el enfoque de igualdad de género responde, lógicamente, este enfoque justamente ha sido uno de los más polémicos, el que es más cuestionado. Desde mi punto de vista, aquí no hay ni una ideología de género ni nada por el estilo. El enfoque da respuesta a una situación de vulnerabilidad que está pasando con las mujeres, donde en la sociedad peruana aún sigue la ideología del machismo, donde las mujeres aún no tienen las oportunidades que deben tener. Entonces, esta situación problemática que está pasando, la escuela, este enfoque debe ser tratado, o esta problemática, este enfoque lo sitúa ya dentro de la escuela. Es decir, lo que busca el enfoque es que tanto niños y niñas, tanto varones como mujeres, tengan las mismas oportunidades. Tanto niños y niñas, varones como mujeres, aprendan, todos tienen que aprender lo mismo. Entonces, ahí este enfoque responde a una problemática social. El enfoque ambiental ni hay que hablar, ¿no? Ni que hablar. El enfoque orientado al bien común. Lamentablemente en el Perú, el tema de corrupción en la que vivimos hoy nos llama a que como peruanos tenemos que mirar, es una situación problemática lógicamente, en donde, por ejemplo, no se pone de manifiesto esto, el bien común, sino que la mayoría de nuestras autoridades vela por su propio beneficio. Hay intereses personales, intereses de algunos grupos. Y entonces esta situación problemática tiene que verse en la escuela. Tiene que verse el enfoque por derecho, el enfoque por la inclusión o de atención a la diversidad. Y estos enfoques, como ya lo decía anteriormente, se dan como respuesta a las situaciones que se viven, las problemáticas que se viven en la sociedad peruana. Y no es que el maestro va a hablar específicamente en su clase, yo voy a desarrollar, por ejemplo, una clase de medio ambiente y ahí estoy desarrollando el enfoque ambiental. No, sino que debe ser transversal. No solamente el maestro de ciencia es el encargado de desarrollar el enfoque ambiental, no, todos. Y básicamente se convierten en actuaciones específicas, en actuaciones diarias. Por ejemplo, que en la escuela debe promover el tema del bien común. La escuela debe promover el trato igualitario a hombres y mujeres, dándoles las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Y esto responde a los principios de la Ley General de Educación, al principio de calidad, de equidad, de ética, de democracia, conciencia ambiental, inclusión, igualdad de género y desarrollo sostenido. Entonces, los enfoques transversales son un elemento importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto por el currículo nacional. Wow. Hay 4 elementos importantes, 4 conceptos que son indispensables y que deben ser muy claros para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. La competencia, que es la facultad de combinar un conjunto de capacidades. Las capacidades, que son recursos para actuar de manera competente. Los desempeños, que son descripciones específicas de las competencias y están establecidos entre los estándares de aprendizaje. Y los estándares, que son descripciones de desarrollo de competencias. Vamos a ir viendo uno por uno rápidamente en estos últimos minutos. La competencia,
porque es un enfoque por competencia y lo que buscamos es desarrollar competencias en los estudiantes, es una facultad que tiene cualquier persona de combinar un conjunto de capacidades para el logro de un propósito o para solucionar un problema. Y esta competencia es una actuación donde la persona es capaz de combinar un conjunto de capacidades para solucionar un problema, pero desde una actuación pertinente y sobre todo de una actuación con un sentido ético. No es cualquier actuación. Entonces, tenemos que desarrollar competencias, es decir, tenemos que desarrollar ese conjunto, esa facultad que ayude al estudiante a desenvolverse en cualquier entorno, que sea capaz de combinar sus capacidades, combinar y utilizar diferentes recursos y lograr sus objetivos o dar solución a sus problemas, pero con una actuación ética y pertinente. Esa es la competencia. Y la capacidad son aquellos recursos que tiene la persona, que tenemos las personas para ser competente. Esos recursos tienen que ver con las actitudes, tienen que ver con los conocimientos, las habilidades, las formas de ser, pensar. Entonces, cuando el estudiante combina las actitudes, el conocimiento y las habilidades, para un determinado propósito estamos hablando de que está utilizando estos recursos que son las capacidades. Aquí deja muy en claro, porque algunas personas dicen, no, con el nuevo currículo ya no hay conocimientos. Sí hay conocimientos, pero no se centraliza en conocimientos, sino se centraliza en el desarrollo de competencias. Los estándares de aprendizaje que anteriormente lo habíamos visto, son descripciones de desarrollo de las competencias por nivel de crecimiento y complejidad. Es decir, define el nivel que se espera pueda alcanzar todos los estudiantes al finalizar un ciclo de educación básica. Es decir, los estándares son esas descripciones que nos plantean qué va a lograr el estudiante, por ejemplo, al culminar un ciclo determinado. Tiene por propósito ser referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel del sistema. Y los desempeños son descripciones ya específicas, lo que hacen los estudiantes, son observables de una diversidad de situaciones respecto al nivel de desarrollo de competencias e ilustran la actuación de los estudiantes cuando demuestran alcanzar una competencia. ¿Cómo se traduce todo eso? Aquí lo tenemos a través de este pequeño gráfico. El estudiante es competente y va gradualmente pasando por los niveles. Son los estándares, que son las descripciones de complejidad, como lo ven ahí los niños, cuando están en el nivel 1, nivel 2, que son los niveles de desempeño, los niveles de aprendizaje de los estándares. Entonces, en cada grado y ciclo, ahí está ciclo 5, ciclo 6, ciclo 7, va alcanzando niveles de desempeño, es decir, va utilizando un conjunto de capacidades, habilidades, conocimientos y los desempeños que son ya las descripciones más específicas que el estudiante demuestra especialmente en el aula. Aquí tenemos, bueno, este gráfico demuestra, aquí nos muestra cómo cada uno de estos elementos se combina para lograr finalmente que el estudiante sea competente. Aquí están las 31 competencias. Miren, estas competencias están ligadas al perfil del egreso. Competencia para construir su identidad, se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad, asume una vida saludable, interactúa a través de las habilidades sociomotrices, crea proyectos de lenguajes artísticos. ¿Se acuerdan que había una competencia ya en el perfil que tenía que ver con el arte? Se comunica oralmente en lengua materna, lee diversos tipos de textos. Así tenemos los 31 competencias. Escribe diversos tipos de textos,
se comunica oralmente en inglés, en lengua extranjera, lee diversos tipos de textos, construye interpretaciones artísticas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, indaga mediante método científico, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, gestiona proyectos de emprendimiento, se desenvuelve en entornos virtuales generados por ti, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Estas dos competencias se les conoce como competencias transversales también. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Son competencias transversales. Muy bien, estimados y estimadas. Estos son los lineamientos que propone el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, hemos dado una visión general de lo que es el Currículo Nacional como parte del proceso de enseñanza y de lo que busca la educación, lo que busca el sistema actual a partir de este documento. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo lo ven? ¿Es propicio que se pueda dar en las instituciones educativas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún comentario final, por favor? Sería importante conocer sus puntos de vista. Si en algunos momentos, de repente ya en sus instituciones educativas, ya hay algunos elementos que pueden visualizar muy claramente que se comience a implementar el currículo nacional o aún no lo hay, por favor nos comentan. Como cierre ya de esta sesión de aprendizaje, esta es nuestra penúltima sesión de aprendizaje, con mucho esfuerzo de ustedes, están llegando casi ya a la culminación del primer módulo, que ha sido gestión escolar, gestión de las instituciones educativas de educación básica. Entonces, nuestro tema del día de hoy ha sido el currículo, y lo que he tratado de mostrarles, de presentarles en esta sesión, son los elementos, los conceptos básicos de lo que es el currículo nacional y cómo se ha venido generando el currículo nacional. Esperemos que esta implementación, este currículo, porque algunos dicen tiene que cambiarse, se escuchan voces de que este currículo va a tener sus variaciones, esperemos que no cambie para el bien de la educación, porque finalmente estos cambios que se producen de un currículo de una forma a otra son los que más daño causan a la educación, porque el maestro no termina de aprender una cosa y viene el ministerio con otras cosas. Entonces, yo les agradezco de antemano su presencia en esta sesión. Espero que estas sesiones les ayude en su práctica, en la manera de cómo mirar desde ahora la educación, de que ya no es una educación tradicionalista, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, sino que busca desarrollar competencias. ¿Por qué? Porque el currículo está dado por un enfoque por competencias. Entonces, nada, agradecerles una vez más, y en nombre del Colegio de Licenciados en Administración, muchísimas gracias por su asistencia a esta 7ª sesión de aprendizaje. Nos veremos el día miércoles a partir de las 8 de la noche en nuestra última sesión. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes.